Buenas tardes a todos. Eh, ¿Qué tal? Para mí es un gusto presentar el día de hoy a Omar Vaca Muñoz, estudiante del doctorado en literatura hispánica del Colegio de México, egresado orgullosamente de la maestría en literatura hispanoamericana del Colegio de San Luis. Y bueno, Omar, muchas gracias por aceptar esta invitación y nos vienes a platicar sobre el espíritu de la ironía en los diablos de Baudelaire. Bienvenido, muchas gracias, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. No, pues muchas gracias a ustedes, a ti, Adriana y al Colsan. En efecto, me toleró un par de años y me la pasé bastante bien. Y bueno, pues muchas gracias por darme el espacio y invitarme a este proyecto que es bastante lindo. Eh, y debo hacer algunas aclaraciones. La primera es que yo no soy especialista en Baudelaire, de hecho no me dedico a estudiar literatura francesa en sí. Mi justificación para estar aquí, por decirlo así, es que mi tesis trata sobre la recepción de Baudelaire en México. Una parte en el siglo XIX, otra a inicios del siglo XX. Y nació justo de que un día tuve la ocurrencia de hacer una pregunta sobre el diablo a Claudia y me dijo, bueno, ahora tendrás que pagar con una... No, y me invitó amablemente a hacer una conferencia. Y bueno, ello me lleva a otras dos disculpas. La primera es que mi francés es pues mi francés, ¿no? Así que pido disculpas por la pronunciación cuando leo algunos versos. Y la traducción está mal, pues la hice yo, pero la hice deliberadamente literal para facilitar cierta, pues es trampa, ¿no? Es para las interpretaciones que hago y para... Sí, aquí me convenía pues una traducción literal, pero bueno, nada, yo supongo que no hay ninguna dificultad en buscar una traducción mejor hecha en internet o si tienen el libro de Las Flores del Mal, ¿no? Eh, bueno, dichas estas disculpas, me atrevo a comenzar. Em, en un libro de 1930, el crítico italiano Mario Prats, el libro se llama La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, Mario Prats le advierte a sus lectores, recordemos 1930, que el Baudelaire que ellos conocen no fue el primer Baudelaire que leyeron los contemporáneos de él, ¿no? Sino que era otro, ¿no? ¿Y cuál es ese primer Baudelaire que llamó la atención de los parisinos y los franceses? Bueno, pues el Baudelaire satánico. Y Prats dice, y cito a Prats, el Baudelaire de su propia época, el Baudelaire satánico, quien reunía en un selecto ramo las orquídeas más exóticas y las más monstruosas flores de los trópicos salvajes del romanticismo francés. Y hasta ahí llega la cita, ¿no? Ahora, eh, claro, esto es muy interesante porque para justo, tiene razón Prats, para esos inicios del siglo XX, después del surrealismo, Baudelaire ya empieza a cambiar de forma, por decirlo así, entonces hay que reconocer eso. Pero otra cosa importante que dice Prats es que ese satanismo no es raro. Eh, Era de hecho algo bastante corriente, digamos, en la literatura del siglo XIX, quizá no en la que se canonizó y conocemos ahora, es decir, no en Víctor Hugo, pero muchos escritores menores o escritores que podemos llamarles serie B, ¿no? O sea, que lo que querían era que les pagaran en el periódico, recurrían a todo este imaginario al que recurre Baudelaire, los vampiros, los monstruos, etcétera, ¿no? Por no decir que varios románticos también ya se habían acercado a lo que conocemos como literatura de horror, ¿no? Eh, y está también muy presente, eso es algo que dice Prats, en los escritores influidos por el Marqués de Sade, ¿no? Y que obviamente Baudelaire es de alguna forma también un descendiente de Sade. Sin embargo, dice Prats, Baudelaire hace algo que lo distingue y que le da mayor complejidad en cierto sentido y que es, toma todo ese imaginario y lo utiliza para representar la psicología humana, ¿no? Entonces ya no se trata eh, comúnmente, digamos, por hacer una generalización, en las historias de terror o en esta literatura, al menos en el siglo XIX, el mal es una fuerza extraña que viene del exterior, ¿no? Pero uno tiene su vida cotidiana y de repente, o sea, es una bruja, un vampiro, el diablo, ¿no? ¿Y qué hace Baudelaire? Dice, no, los monstruos están ahí y están todo el día y todos los días, ¿no? Y eso es como lo que empieza a cambiar Baudelaire. Eh, Sin quitarles
o sea, los hace monstruos familiares, por decirlo así, pero sin quitarle su representación grotesca y horrible, ¿no? De hecho, por momentos es mucho más realista y más grotesco, ¿no? De todo este imaginario, Baudelaire recurre con frecuencia a los demonios, ¿no? De hecho, usa los nombres a veces, ¿no? Belcebú, etcétera, ¿no? Y Satanás, ¿no? O imágenes infernales. Y bueno, hay una figura que aquí no pude, ya no va a caber en la conferencia, pero que es muy importante, que es la femme fatale, y que es digamos, este tópico bastante misógino, obviamente, que es una derivación de la unión entre la mujer y el mal, ¿no? Pero que en el cual también de repente aparecen demonios en Baudelaire cuando se habla de la femme fatale, ¿no? Eh, Ahora, que el diablo fuera convertido en una figura retórica, casi siempre una alegoría, no es nada nuevo, ¿no? Eh, pero que esa figura se utilice para hablar de la complejidad psicológica del ser humano, sí es como una nueva propuesta de Baudelaire, al menos en el sentido en que lo hace, ¿no? Entonces, Satán, de este modo, en Baudelaire pasa de convertirse, digamos, una tentación o en un castigador a ser el mecanismo que explica nuestro comportamiento, por decirlo así. Ahora, Las Flores del Mal abren, como sabemos, con un poema prólogo dirigido al lector. Y en este poema prólogo, Baudelaire declara, c'est le diable qui tient les fils qui nous remuent, que más o menos el diablo, el demonio controla los hilos que nos mueven, ¿no? Entonces, Baudelaire lo que hace es invoca al diablo, lo menciona con una explicación de nuestra psicología y lo convierte en algo cotidiano, ¿no? Es decir, las acciones, nuestros comportamientos cotidianos, nuestras maldades de todos los días, por decirlo así, se deben a que nuestra voluntad está controlada por algo demoníaco, ¿no? Y de algún modo, si es cotidiano, ya no nos asusta tanto. En otros versos de ese mismo poema, dice, Chaque jour, vers l'enfer nous descendons d'un pas. C'est un horreur à travers des ténèbres qui puent. Que más o menos en español es, cada día hacia el infierno, paso a paso descendemos, sin horror, entre tinieblas pestilentes. Y aquí la frase clave es sin horror. Es decir, Baudelaire está escribiendo un escenario, pues, un descenso al infierno, tal cual, ¿no? Horrorífico, que ya no nos da miedo, ¿no? Eh, entonces, cuando lo demoníaco, dice Baudelaire, es lo que quieres que admitas eso, o sea, no es que te lo esté proponiendo, sino tú ya sabes que tu vida es así, solo admítelo, ¿no? O sea, es familiar para nosotros lo horroroso. Eh, claro, y esto por supuesto no impide, hay un cambio pues en la perspectiva, no en la representación del horroroso, es decir, lo horroroso sigue siendo horroroso, solo somos nosotros quienes lo hemos dejado de percibir como tal, ¿no? Y ello conlleva el procedimiento contrario. ¿A qué me refiero? Lo cotidiano se presenta como algo monstruoso. ¿Y cuál es el peor monstruo de la vida cotidiana? El tedio, ¿no? Y de hecho, Baudelaire usa una especie de aparente oxímoron para hablar del tedio, lo llama un monstruo delicado. Es decir, eh, es un monstruo que consiste básicamente en no hacer nada, en bostezar, ¿no? O sea, parece que no hace nada horroroso y sin embargo es lo más horroroso del mundo, ¿no? Así que no es Satán a quien más teme Baudelaire, sino al spleen, ¿no? Entonces, muy amable Baudelaire te introduce a su libro, te da la bienvenida y te dice, bueno, tienes que admitir dos cosas para leer mi libro. Eres malvado y tu vida es tediosa, ¿no? Lo cual es una gran bienvenida. Y de algún modo lo que está haciendo Baudelaire es diabolizar al ser humano, ¿no? Es como eh, decir, hay una parte de nosotros que es malvada. Y esto no tiene nada que ver con, al menos no aquí, con esoterismo, ¿no? Baudelaire recurrirá al esoterismo, pero no en estas explicaciones psicológicas, sino que es más bien una respuesta a teorías moralistas, cientificistas del positivismo del siglo XIX que comienzan a tener auge justo cuando él empieza a escribir, quizá un poco antes, y que cuál es la idea que tienen, es como el ser humano va a ir mejorando, conforme mejore para empezar está la idea que la sociedad siempre va mejorando, la sociedad occidental se entiende, ¿no? La tecnología va mejorando, entonces el ser humano va a ser mejor persona, ¿no? Y Baudelaire dice, pues no, el diablo sigue ahí dentro de nosotros, ¿no?
Entonces, el diablo también, como tropo psicológico, se convierte en una crítica a un sistema de valores y de representaciones del ser humano, ¿no? Eh, Mientras, digamos, de un lado de la ideología hay esta idea del ser humano que se va perfeccionando y que continúa, como lo sabemos, en el siglo XX, está este otro lado que dice, no, el ser humano es imperfecto y no es racional ni es bondadoso inevitablemente, ¿no? No está determinado el bien. Ahora bien, Baudelaire hizo varios prefacios para Le Fleurs du Mal, nunca publicó esos prefacios, de hecho nunca los concluye tal cual, pero en uno de ellos dice algo que es un veredicto tajante sobre el siglo XIX. Y dice Baudelaire, lo cito, es más difícil amar a Dios que creer en Él. Para las personas de este siglo, desde el siglo XIX, por el contrario, es más difícil creer en el diablo que adorarlo. Todos están a su servicio y ninguno cree en él. Y esta es de hecho una idea que se repite unas 2 o 3 veces más en la obra de Baudelaire, la idea de que la gran virtud del diablo es pasar desapercibido, ¿no? O que hay gente a su servicio que ni siquiera se da cuenta que le está sirviendo, ¿no? Entonces, en contra de quienes creen en el progreso y el imperativo del bien, Baudelaire lo que diagnostica es el mundo moderno como un mundo diabólico, ¿no? O sea, esto que llaman por progreso es un progreso hacia el mal, ¿no? Y aquí hay algo también, cuando T.S. Eliot escribe su ensayo sobre Baudelaire, dice hay que dejar atrás, justo lo que decía Mario Prats no hagan, hay que dejar atrás al Baudelaire satánico, ¿no? Porque respondía a su siglo, pero ya estamos en el siglo XX, somos modernos, importa el otro Baudelaire que va a la ciudad y hace figuras extraordinarias, ¿no? Pero yo creo, de hecho, que la interpretación que hace del diablo Baudelaire es una interpretación de la vida moderna. Es decir, lo que el Baudelaire no hay el diablo, digamos, no se va a pueblos o a buscar tradiciones, sino que lo haya en la ciudad, ¿no? Y lo haya en esa modernidad que se está moviendo a paso acelerado y que le interesaba mucho a Baudelaire, tanto las cosas que le gustaban como las que no, ¿no? Entonces, si lo hay en este mundo moderno, es porque lo haya eso en la calle, afuera, a plena luz del día, pero también porque lo haya dentro de los seres humanos, ¿no? Digamos, en lo más evidente de su espíritu. Y entonces, esto que dice sobre su siglo, dice, pues, es más fácil adorar al diablo que creer en él. Coincide con lo que ha dicho antes en el poema Lector, es decir, el diablo nos resulta tan habitual que ya ni nos parece diablo, ¿no? Que no es, debo aclarar, no es un juicio moralista, no es como, ay, qué malos somos y ni cuenta nos damos de que somos malos, no, es como esa interpretación de no hay que negar lo que somos, ¿no? Entonces, Baudelaire tampoco es que contradiga la noción de que lo lógico es hacer el bien, ¿no? Digamos que lo admite, sí, es lo más lógico, ¿quién podría decir que no? Lo que sí niega es que el ser humano sea un ser lógico y racional, ¿no? No es que la bondad no anima nuestras voluntades, no porque no vaya de acuerdo a la razón, sino porque no somos tan racionales como lo creíamos, ¿no? Entonces, este dogma decimonónico, que es una fe, ¿no? Es una religión casi, de creer que la ciencia y la tecnología y el progreso económico mejorarían al ser humano, bueno, Baudelaire no es el único, obviamente, pero es de los escritores que se empiezan a dar cuenta que no va por ahí, ¿no? Y muchos escritores en varias partes de Europa, otros en Rusia, lo empiezan a cuestionar y de manera muy irónica, como también lo hace Baudelaire, ¿no? Entonces, el diablo, este gran tropo de la conciencia, también es o creer en el diablo, como lo hace Baudelaire, es criticar la fe, ¿no? En el progreso. Y esta parte que dice, para ejemplificar, digamos, la parte ilógica de las acciones humanas, algo que además hay en Poe, ¿no? Y que luego Baudelaire, como sabemos, habla de Poe, lo traduce y le da un puesto muy importante en Francia. Eh, Esto se nota en un pequeño poema en prosa que se llama Le Mauvais Vitrier, que es el mal vidriero, traducido literalmente. Y en él, el narrador confiesa, y lo cito, más de una vez he sido víctima de esas crisis y esos impulsos que nos permiten creer que demonios maliciosos nos invaden y nos obligan a cometer, sin que nos demos cuenta, sus más absurdas voluntades.
Y de hecho, ¿qué es lo que narra en el Malvidriero? Un acto cruel y absurdo, que no les voy a contar para que lo lean, ¿no? Pero es eso, ¿y cómo lo explica psicológicamente? ¿Qué lo motivó? Nada. Todos actuamos, es, digamos, el punto de Baudelaire, como si estuviéramos poseídos, ¿no? Eh, entonces, Baudelaire refiere como nuestros actos y nuestra voluntad como algo demoníaco, ¿no? Algo que es controlado por seres diabólicos. También recurre a, digamos que ese es el diablo de la tentación, ¿no? El diablo que te dice, ¿por qué no le pegas a ese? ¿O por qué no haces alguna maldad ya que estás aburrido? Pero también habla del diablo, eh, digamos, el diablo del infierno, el diablo que te castiga. Y también lo convierte en un tropo psicológico, pero en este caso habla de nuestras penas o nuestras desgracias, ¿no? Creo, si no, desmiéntanme, que ahora es un lugar común hablar de los propios demonios, ¿no? Y se volvió, yo creo que muchos temíamos la cuarentena porque no queríamos estar tanto tiempo con nuestros propios demonios, ¿no? Bueno, no sé desde dónde provenga el lugar común, pero Baudelaire sin duda que se tomó en serio la alegoría, ¿no? Hay otro poema en prosa, se llama La Chambre Double o La Recámara Doble, donde llama demoníaco a un cortejo, ¿no? Habla de un cortejo de demonios. ¿Y quiénes son los demonios de este cortejo? Puros conceptos psicológicos aterradores, ¿no? Arrepentimientos, miedos, angustias, iras y neurosis. Y entonces esos son los demonios que teme Baudelaire y además, bueno, es un cortejo, entonces eh, acompañan a un soberano, ¿no? ¿Cuál es este soberano? El tiempo, ¿no? Eh, y esa es otra de las cosas interesantes de la obra de Baudelaire en general, ¿no? Que le da a estos males de la conciencia que se interesa tanto por describir una condición temporal y una causalidad, ¿no? Sufrimos en parte porque tenemos esa conciencia del tiempo. Y ya Baudelaire retoma la idea barroca de pensar en la muerte, ¿no? Saber que lo que el futuro nos depara es la nada, ¿no? Convertirnos en cadáveres, etcétera, ¿no? Y Baudelaire recurrirá a describir cadáveres, obviamente, pero añade algo que es un poco más reciente y que es pensar el pasado también como una desdicha, como algo que se carga, es decir, sí, el remordimiento. Y entonces tienes al tiempo por los tres lados. El pasado es el remordimiento, el futuro es la muerte y el presente es el tedio. Que el tedio también es la conciencia dolorosa de que el tiempo está pasando y no lo disfrutas, ¿no? Y de ahí también el tedio le da una explicación del mal, ¿no? Es decir, como nuestra vida es tediosa, el mal aparece ahí como una tentación más fácil, ¿no? Ahora, de lo que yo he dicho hasta aquí, podría darse la impresión de que Baudelaire tiene una visión del ser humano como alguien naturalmente malvado, ¿no? O diabólico por sí. Pero no, de hecho no. Porque, vaya, si realmente el ser humano fuera perfectamente diabólico, pues nada, sería una gran sociedad, ¿no? O sea, todos coincidiríamos en todo, todos sabríamos lo que querríamos, sea un poco más violenta quizá, pero no sé, ¿no? El problema que hay a Baudelaire es que nuestra conciencia está dividida entre el bien y el mal, o entre el cielo y el infierno, como lo quieran ver. Y en uno de sus diarios, Baudelaire anota algo muy interesante que yo creo que se pudo haber deducido el resto de su obra, pero el hecho de que lo haya anotado en un cuaderno nos facilita muchas cosas. Dice, en todo hombre, a toda hora, hay dos tendencias simultáneas. Una hacia Dios, otra hacia Satán, ¿no? Y esta dualidad se nota también en varias partes. En las flores del mal, por ejemplo, el primer apartado es spleen e ideal, ¿no? Es decir, vivimos entre el lugar que idealizamos y en donde quisiéramos estar, algo que viene del romanticismo, y el lugar real, que es insoportable, que es aburrido, no es lo que queremos, ¿no? Tal cual. Eh, Ahora, que lo ideal sea inalcanzable y uno viva en el mundo del tedio, tampoco significa que uno no encuentre placeres en este mundo. Claro que los encuentra y eso obviamente, dice Baudelaire, solo complica más las cosas. Tendemos hacia el mal porque nos da placer, ¿no? Nos gusta. Hay algo ahí que nos satisface y esto lo dice desde al lector y lo continúa diciendo en el resto del libro, ¿no?
Entonces no es solo que esta división está entre lo que el ser humano anhela y lo que realmente tiene en la realidad. También está en dos tipos de deseo. Los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Que debo aclarar, no todos los deseos del espíritu tienden hacia el bien y no todos los deseos de la carne están asociados al pecado, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? A veces, claro, siempre termina en sacrilegio, pero Baudelaire puede disfrutar el olor del incienso o de la liturgia, ¿no? Obviamente cuando empieza a hablar de que disfruta estos olores místicos, sabes que va a irse por otro lado, ¿no? Eh, y bueno, si el deseo, si lo carnal termina siendo también un problema, se debe a que eso es algo de lo terrible del mal, y es que tiene una gran capacidad para seducirnos, ¿no? Hay un soneto de Baudelaire que comienza con el siguiente verso, ¿no? Sans cesse à mes côtés s'agite le démon. Sin pausa a mi lado se agita el demonio. Y en este soneto en especial, claro, es la idea de que el diablo siempre está ahí conmigo, ¿no? Pero además tiene algo bastante interesante. Baudelaire en este soneto recurre a la tradición oral, a un viejo tópico que es el diablo adopta la figura de una mujer guapa, ¿no? Y si miento que Claudia me desdiga, pero vaya, todavía aquí en Juárez hace unos años, no sé si sigue contando, estaba esta historia de la chica que va al antro, conoce a un hombre muy guapo, baila con él y se da cuenta que es el diablo, tiene patas de chivo, ¿no? Y supongo que ese mismo relato se repite en todas las ciudades y pueblos posibles, ¿no? Bueno, Odelia se halla una chica muy guapa y poco a poco se da cuenta que es el diablo y luego, después de decirnos esto, de que es una mujer seductora que se revela luego como el diablo, dice lo siguiente. Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu, à l'étang ennégrissé de fatigue, au milieu des plans de la nuit, profonde et déserte, et jette dans mes yeux, plein de confusion, des vêtements souillés, des blessures ouvertes, et l'appareil sanglant de la destrucción. Que en español, insisto, no me canso de insistir, muy literal, es de esa forma me conduce, se entiende el diablo, lejos de la mirada de Dios, voy jadeando, destrozado por la fatiga, a las llanuras del Tedio, profundas y desiertas, y en mis ojos, llenos de confusión, arroja vestiduras mancilladas, heridas abiertas y el sangrante aparato de la destrucción. Que es, bueno, esto es una visión infernal, es decir, después del placer, después de que me da, Dios llama mi deseo, lo que viene es el infierno, ¿no? Y bueno, aquí hay que decir otra cosa, si ya admitimos que Baudelaire toma cosas de la tradición oral, pues, cosa muy común en el siglo XIX también, bueno, la literatura siempre, aquí hay que decir que toma el mito tal cual. Claro, lo que está haciendo es muy original y muy bien hecho respecto a las ideas sobre juntar el diablo con la psicología humana, pero esta idea, digamos, es muy católica, al fin y al cabo, o judío-cristiana, si se quiere ser más amplio. ¿A qué me refiero? Está hablando en términos generales de cómo funciona la pérdida del paraíso, ¿no? Y volver a ello, que es que el ser humano, el diablo engaña al ser humano y lo hace pecar, ¿no? No sé, ¿cuál es la venganza del diablo con Dios? Quitarle al ser humano, ¿no? Que bueno, depende de dónde lo lea uno, a veces a Dios como que no le dolió tanto la pérdida, en otras un poco más, ¿no? Eh, todo cambia, ¿no? Si se toma en cuenta que este mito, que toma más o menos igual, lo está usando para escribir la psicología humana, ¿no? Entonces, esta idea del paraíso perdido está dentro del mecanismo mismo del deseo, ¿no? Y la idea de Baudelaire es que el diablo también es una forma del deseo. Después de la satisfacción, después del goce, viene el infierno, ¿no? Lo que él llama el aparato sangrante de la destrucción, ¿no? Baudelaire no escatimaba dramatismos, ¿no? Ahora, hasta aquí he hablado más o menos del diablo como un tropo, casi siempre una alegoría, ¿no? Es decir, el diablo significando otra cosa. Eh, pero además Baudelaire, y aquí justifico el título de la conferencia, lo asocia a un tropo, que es la ironía, ¿no? Nada nuevo, al menos no en las literaturas de lenguas modernas, es decir, a partir del Renacimiento, en la tradición de autor es común, más o menos, ¿no? O sea, hay varios ejemplos del el diablo como a un personaje irónico. Obviamente la ironía no puede ser un tropo divino. Para empezar, inicialmente es una mentira, ¿no? Estás diciendo algo en lo que no crees y de hecho estás diciendo como para desmentirlo, ponerlo en duda.
y además para la ironía se necesita malicia. De hecho, hace poco escuché esa frase de una ironía funciona cuando hay quien la lee literalmente, ¿no? Si alguien cae en la trampa, ya hiciste tu maldad, ¿no? Eh, y bueno, la tradición popular tiene esta figura del diablo burlón, astuto, ¿no? Que deja en ridículo al ser humano. Y la tradición de autor la toma varias veces, ¿no? Este diablo picaresco. Y lo que añade es eso, el diablo irónico, digamos, y lo añade porque tienen el mismo interés, que es la crítica, la rebelión y poner en dudas los significados y los valores, ¿no? Que es lo que hace el diablo, decir, pues no estoy de acuerdo en cómo Dios ve las cosas, ¿no? Bueno, según las consecuencias, pero lo que importa hasta el momento es que se revela, ¿no? Y eso continúa, ¿no? Todavía Pessoa, en este pequeño libro que le dedica al diablo, hace que Satanás diga, yo existo desde el principio del mundo y desde ese momento he sido un ironista. Es lo que dice Pessoa. Y bueno, Baudelaire no hace que el diablo lo diga tal cual, pero ya consideraba la ironía como uno de nuestros rasgos satánicos. ¿En qué coinciden en su obra la ironía y el mal? Lo mismo, básicamente, el escepticismo, la crítica, que permiten un tipo de conocimiento. Hay un poema bastante dantesco, por decirlo así, que se llama L'Irrémédiable, donde se muestra esta unión, pero además muestra lo importante que es la unión del mal y de la ironía, o de la ironía malvada, para el artista, para la conciencia del artista, que dice, un phare ironique, infernal, flambeau de grâce satanique, sous le jugement et gloire unique, la conscience dans le mal, que en español es un faro irónico, infernal, antorcha de virtudes satánicas, alivio y gloria únicos, la conciencia en el mal. Entonces, eh, si se dan cuenta, un faro irónico. ¿Qué hace Baudelaire? Lo común es asociar al mal a la oscuridad, ¿no? Ya está en el mito, o sea, el infierno es como más bien ese gran lugar contradictorio que es el infierno, es un lugar oscuro lleno de llamas, ¿no? Pero sí, casi siempre cuando se menciona al diablo, tiene que ser en la noche o en ambientes oscuros, obviamente hay excepciones, pero es como lo común, ¿no? ¿Y qué hace Baudelaire? Al revés, ¿no? El mal es la luz, es el faro, es la antorcha, lo que ilumina. Entonces revierte la metáfora, bueno, la simbología, digamos, y revierte el significado, ¿no? La luz del mal es lo que ilumina la conciencia humana. No es la conciencia del mal, que también la tienen los moralistas, ¿no? No es saber que el mal existe, sino pensar desde el mal, ¿no? Pensar con malicia, con maldad, y por eso es pensar después de la ironía, ¿no? Eh, ¿Qué cuenta el resto del poema donde dice esto Baudelaire? Curiosamente, habla de un ser que tiene la irremediable mala suerte de caer desde el cielo hacia un lugar inmundo. Nunca queda claro si está hablando de un diablo o de un ser humano. Por el contexto del poema, digamos que lo más seguro es que sea el ser humano en el que se refiere a eso. Pero el punto es que el hombre que haya ha caído de lo divino accede a otro tipo de conocimiento y el conocimiento Baudelaire lo asociará, como veremos ahorita, a Satanás, ¿no? Se asume esa parte maléfica, ¿no? De su condición y mira el mundo con malicia. Solo así puedes acceder al conocimiento del cual te provee la ironía. Entonces Baudelaire habla, digamos, de esa parte del mal que está trabajando en nuestra conciencia, pero también de los beneficios intelectuales, por decirlo así. De hecho, hay un cuento que ya no alcancé a mencionar en la conferencia porque me extendería necesariamente, donde habla con el diablo de filosofía, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Sí, y del que es lo que dice el diablo, obviamente, todas las filosofías humanas son erradas, ¿no? Eh, entonces, esta conciencia irónica, que encuentra la iluminación en la maldad, es porque descubre esas partes ocultas o esos vicios o esa parte de la vida que el moralismo, que el positivismo en su caso, pretenden mantener a oscuras, con lo cual se produce accidentalmente otra analogía con el mito del paraíso perdido, que me refiero. ¿Cuál era la condición para mantenerse en el Edén? No comer el fruto prohibido que te daba conocimiento, no saber ciertas cosas, no entender que de la vergüenza, etcétera, ¿no? Y cuál era la virtud, según los moralistas del siglo XIX, algo de lo cual obviamente se quejará y se burlará Baudelaire, no conocer el vicio, ¿no? Algo que obviamente desde
patriarcado condescendiente se decía sobre todo para las mujeres, ¿no? Hay que ocultar el vicio de las lectoras, lo cual lleva y explica que se hayan intentado censurar Madame Bovary, Las Flores del Mal y muchos otros escritores franceses que, vaya, no era una censura tan grave, pero la pasaban mal un rato, ¿no? Entonces, si el conocimiento es un pecado o es algo prohibido, y si Satán fue quien nos proveyó de ese conocimiento, entonces no sorprende que Baudelaire haya el faro irónico del mal, ¿no? Y que sea ahí donde haya la iluminación que busca, ¿no? El conocimiento que quiere. Ahora, el poema donde obviamente más se asocia al diablo al conocimiento es ese poema que se llama Litanie de Satán, ¿no? Que obviamente no podía dejar fuera, que son las letanías a Satán. El primer adjetivo con el que lo califica es savant, es decir, sabio. El segundo es beau, que es bello, ¿no? Pero la belleza del mal les hablo ahorita. Por lo pronto vamos al savant, ¿no? Digamos. Y los dos están en superlativo. Es el más sabio y el más bello. Hay que advertir, no son atributos que le ponga Baudelaire, ya están ahí, ¿no? Sabemos. Lucifer se sabe el más guapo de los ángeles y el más listo y por eso se atreve a hacer la rebelión, ¿no? Ahora, como lo indica el título, pues son ruegos litúrgicos, de hecho tienen esa forma como de oración, ¿no? Y quizá sea innecesario decirlos, pero uno de los gestos característicos de la poesía de Baudelaire es el sacrilegio, ¿no? Le gusta, se divierte bastante haciéndolo y claro que tiene que ver con toda esta tendencia a como ver los valores, tanto morales como estéticos, etcétera, ¿no? Y hay que recordar aquí una pequeña referencia al contexto ideológico. La religión termina de perder fuerza en el siglo XIX. Es algo que empieza desde el barroco, la ilustración lo toma como bandera, y en el siglo XIX podrían seguir siendo creyentes y lo que sea, como Baudelaire seguía siendo católico, pero la religión está perdiendo cada vez más lugar en la vida intelectual sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Queda un vacío espiritual, ¿no? Como lo dice Pessoa también, de forma mucho más chistosa, dejamos de creer en Dios por la misma razón por la que creían nuestros padres, ¿no? Sin saber por qué, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Tienen un vacío espiritual los escritores, no pueden como dedicarse a la vida atea, así como así, entonces buscan llenar ese vacío espiritual con alternativas. El ocultismo, el propio arte, desde el siglo XIX es cuando nace la religión del arte, que no es una religión real, pero digamos tiene esta idea mística, las drogas, y en este caso, en este poema en específico, Baudelaire reemplaza a Dios con el diablo, ¿no? No significa que Baudelaire fue un satánico practicante ni creyente. Hasta donde sabemos no se comió la sangre de ningún chivo, nada. Pero el gesto es ideológico y es artístico, ¿no? O sea, está ahí atacando ciertas ideas más que proponiendo una nueva religión, ¿no? Y no hay que olvidar otra cosa. Hay varios poemas, sobre todo una benedicción, donde invoca al Dios tal cual, ¿no? Y lo invoca de una manera muy convencional, ¿no? A Dios Todopoderoso. O sea, digo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, entonces, estas litanías se componen de dísticos, es decir, estrofas de dos versos, tras las cuales se repite siempre la misma invocación. Oh Satán, prends pitié de ma longue misère. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, ¿no? Y se repite una y otra vez, ¿no? Ahora, a diferencia de las letanías que piden consuelo a una figura divina, que suponemos que si es un santo, mínimamente es más virtuoso que nosotros, ¿no? O sea, creo que es un requisito básico. Y si es Dios, pues nada, es Dios, o sea, es la perfección. Obviamente está por encima de ti. Y aquí no, más bien Baudelaire apela a una identificación. Claro, si le estás pidiendo ayuda es porque crees que tiene algún tipo de poder, pero ¿a qué me refiero? Para empezar, retoma esta interpretación que hacen los románticos del diablo como una figura prometeica. ¿Por qué es una figura prometeica? Bueno, un ángel rebelde, injustamente castigado, claro, hay que ponerse en esta perspectiva, ¿no? Gracias al cual accedimos al conocimiento. Entonces, ¿en qué se parecen el diablo y el ser humano? En la pérdida y en la caída, ¿no? Si perdimos el paraíso y fuimos castigados. Y esta identificación resulta útil sobre todo para los poetas malditos,
¿Por qué? Porque también se consideran exiliados, ¿no? Aunque no lo fueran, ¿no? O sea, pero idealmente, o sea, como en su pose o en su personaje social, el poeta maldito se considera un excluido de la sociedad, es decir, no lo expulsaron del paraíso, pero sí de la sociedad burguesa, o se autoexpulsó incluso, ¿no? Y también se parecen en que se atreven a indagar el conocimiento de los misterios del mundo, ¿no? Además, Claude Pichois, que es quien edita Baudelaire en la Pléiade, hace otra anotación que me parece importante y es que Satán se niega a rendirse. Y eso es muy importante para los poetas malditos. Cito a Pichois: Satán posee virtudes, o más bien una virtud que Dios no sabría otorgar a los humanos. A pesar de ser vencido, no abdica. Es la representación de la energía indomable. Y hasta aquí la cita de Pichois. Ahora, si es un caído como nosotros, obviamente Satán no puede ofrecer salvación, porque sí es lo que puede ofrecer el consuelo a los padecimientos terrenales, ¿no? En uno de los dísticos, de hecho, el poeta lo llama curandero o curador, ¿no? C'est toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familiar des angoisses humaines. Tú que todo lo sabes, gran rey de las cosas subterráneas, conocido curador de las angustias humanas. Que es un cambio, o sea, la idea es como casi siempre ver al diablo como alguien que le hace mal al ser humano, y Baudelaire dice, no, es alguien que nos consuela, ¿no? Y hay que entender también que aquí el ser humano no es una víctima de la desgracia, sino que es un pecador. Es decir, Baudelaire no niega que haya merecido esa pena y esa exclusión, pero igual necesita consuelo, ¿no? Entonces, no necesariamente acuden siempre a Satán todos los seres humanos, sino los proscritos y los excomulgados o aquellos que merecen algún tipo de castigo. Por eso llama al diablo bâton des exilés, lame des inventeurs, confesseur des pendus et des conspirateurs, que es apoyo de los exiliados, lámpara de los inventores, confesor de los colgados y de los conspiradores. Si se dan cuenta, bueno, repite otra vez lámpara, es decir, la luz, además de los inventores, que son quienes crean la tecnología, ¿no? Y además es confesor de quiénes, de los colgados y de los que conspiran, ¿no? O sea, de los rebeldes y de los que son penalizados. Y en el último dístico hace algo más radical Baudelaire, y es que lo invoca como refugio para quienes han caído de la gracia divina, pero aquí sí me sospecho que está hablando de todos los seres humanos. Dice, Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère, du paradis terrestre a chassé Dieu le Père, que es padre adoptivo de aquellos que en su negra ira, Dios Padre ha expulsado del paraíso terrenal. Repite la palabra dos veces, la palabra Padre. Y hay un contraste entre el Satán misericordioso y el Dios colérico. ¿Qué imagen del ser humano da esto? Un ser expulsado por un padre natural que ya no lo aguantaba en la casa y que va con un padre adoptivo que le tiene un poco más de piedad, ¿no? Pero tiene que ver con todas las ideas que hace Baudelaire también sobre la conciencia, porque si somos una conciencia dividida entre el bien y el mal, no es raro entonces que seamos tanto hijos de Dios como del diablo, por decirlo así, aunque seamos hijos adoptivos del otro, ¿no? Eh, esta división, esta decisión se debe también a que el ser humano peca y se equivoca fácilmente, que es algo que Baudelaire admite sin dudarlo. Entonces, como el ser humano siempre va a tender a ser condenado porque tiende al pecado, pues necesita el refugio del diablo, ¿no? Que de hecho, hace poco conversaba justo con Claudia de hay una parte donde Schopenhauer se burla del Padre Nuestro porque dice, líbranos de la tentación. Y Schopenhauer dice, claro, porque si nos ponen tentación enfrente, perdemos, ¿no? Y es un poco la idea de Baudelaire, o sea, claro que necesitamos un consuelo satánico porque obviamente que vamos a pecar, o sea, no nos lo pongan enfrente, sino que pasen, ¿no? ¿Y cuál es el otro favor que el diablo le hace a los seres humanos? Que le revela aquello que Dios ha querido mantener oculto, ¿no? Y en este mismo poema, en las letanías, dice, Toi qui sais en quel coin de terre envieuse, les dieux jaloux cacha les pierres précieuses. Tú que sabes en qué rincones de las tierras envidiosas el Dios celoso escondió las piedras preciosas. Y además, es decir, sí, digamos, gracias al diablo hay oro, ¿no? O como diría López Velarde, ¿no? Petróleo.
si recordarán La Suave Patria, ¿no? Y hay otro dístico que es bastante interesante porque Baudelaire cambia ahí eh, Paradise Lost, donde el diablo es quien nos provee de esperanza. Pero no solo así, sino que dice, «O toi qui de la mort, ta vieille et forte amante, engendró l'espérance, un fol charmante». O tú que con la muerte, tu vieja y fuerte amante, engendras la esperanza, una encantadora locura. Es decir, sí, el diablo nos da la esperanza, pero es una locura. Y además la engendra con la muerte. Es decir, tenemos esperanza porque nos vamos a morir. Esa es la única forma, digamos, como de mantener la fe, ¿no? Claro, la imagen que da es terrorífica, es bastante desgraciada, ¿no? Pero el consuelo que da, bueno, gracias al diablo la vida es más llevadera, ¿no? Por eso lo invoca desde la miseria, ¿no? Prends pitié de ma longue misère, que no es que quiera que lo saque de la miseria, quiera que se la haga más llevadera, ¿no? Y no es que no quiera salir de la miseria, sabe que no lo puede sacar, ¿no? Bueno, el poema, estas letanías a Satán, concluyen con una plegaria de 6 versos. En los primeros 3 sintetiza, digamos, la historia y la situación del ángel caído, ¿no? C'est gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel où tu régnas, et dans les profondeurs de l'enfer où vaincu tu rêves en silence. Gloria y alabanza para ti, Satán, en las alturas del cielo, donde reinaste, y en las profundidades del infierno, donde vencido sueñas en silencio. Y si nos fijamos que hace Baudelaire aquí, Baudelaire persiste en una identificación. ¿En qué sentido? El diablo sueña con el cielo que ha perdido. ¿Y con qué sueñan los poetas románticos? Con el ideal, ¿no? Que es también inalcanzable. Recordemos esa definición bastante citada en Novalis, que es lo romántico, lo lejano, ¿no? O sea, que es lo que mueve a los poetas románticos, todo eso que les queda lejos y que no pueden tener. Eh, y claro, el idealismo literario, ¿no? Porque el idealismo filosófico es otra cosa, pero es siempre eso, la ignorancia de que has perdido el paraíso y de que es irrecuperable además, ¿no? Ya no se trata solo de lamentar que has perdido un amor o que has perdido la juventud, sino algo más serio, ¿no? Y entonces el poeta es diabólico no solo porque admite que es malvado, sino también porque admite que ha perdido el paraíso, ¿no? Los últimos 3 versos del poema son tal cual la plegaria donde le pide al diablo que lo deje acompañarlo. ¿En dónde? Eso es lo importante, ¿no? Fais que mon âme un jour, sous l'arbre des sciences, près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ses rameaux se pendront. Haz que un día bajo el árbol de la ciencia mi alma repose cerca de ti, a la hora en que sobre tu frente se expandan sus ramas como un nuevo templo. Bueno, primero que nada, no podemos tomarnos demasiado literal la palabra ciencia, menos si estamos en el siglo XIX, ¿no? O sea, no se refiere al conocimiento científico, sino obviamente al mito tal cual llaman varias veces árbol de la ciencia, el árbol del fruto prohibido, eh, y está hablando de hecho de sabiduría, de un conocimiento más amplio, ¿no? Y claro, a diferencia de Adán y Eva, el poeta ya no necesita ser engañado, ¿no? Va y lo busca deliberadamente, ese fruto prohibido, ese conocimiento, y es el gran poeta del mal, pero en realidad el interés de Baudelaire por Satán es un interés intelectual, ¿no? Es un interés muy esotérico en ese sentido, se preocupa por los misterios del mundo. Y Pichot hace una nota bastante prudente porque dice, el poema termina mencionando, hablando de este templo nuevo, ¿no? El árbol de la ciencia concebido como un nuevo templo. ¿En qué otro poema se habla del templo? Dice Pichot en correspondencias, donde ese templo es la naturaleza, ¿no? Dice, la nature est un temple de vivant pilier, ¿no? Es decir, la naturaleza tiene es un templo que nos habla, que le habla al ser humano, dice Baudelaire, ¿no? Eh, o sea, igual que la naturaleza, el diablo tiene su templo desde donde revela esos misterios, ¿no? Ahora bien, ya acercándonos a la conclusión, no solo le interesa el diablo por la sabiduría, sino también por la estética, ¿no? Eh, como les dije al principio, bueno, hablarle del mal y de lo diabólico
y mencionar monstruos no era nada nuevo, bueno, en la literatura jamás, pero en el siglo XIX tampoco, ¿no? ¿Cuál era el procedimiento novedoso? Pues no es mostrar las cosas, sino cómo las muestras, ¿no? Eh, Porque no bastaba, digamos, con alterar la moral y mencionar cosas prohibidas, sino que había que alterar la belleza tal cual. Entonces ya existía este antecedente romántico de buscar la belleza en lo feo, ¿no? Que además ellos le toman del barroco, de la literatura medieval. Y bueno, pero está, por ejemplo, ese poema de John Keats sobre la medusa, ¿no? Que es como digamos, lo que da el paradigma de cómo hacer bello lo feo, ¿no? Lo que consideramos monstruoso. Y Baudelaire busca hacer algo similar, porque, claro, tiene la literatura romántica atrás y dice, quiero hacer algo que no hayan hecho. Entonces, uno de los prefacios de Les Fleurs du Mal, Baudelaire dice que lo que se propuso es la difícil pero placentera tarea de extraer la belleza del mal. Es decir, no solo hablar del mal, sino mostrarlo como algo bello. Y eso será lo que justifique su poética. Les fleurs du mal, al fin y al cabo, las flores del mal, no, no el mal, sino sus flores, su parte atractiva y bella, ¿no? Con esto no pretende que la belleza sea malvada, al contrario. Si la belleza puede, si el mal puede ser bello es porque la belleza es indiferente. No le importa de dónde venga la belleza, de dónde saque sus productos. La belleza es su propio valor, ¿no? Por ello, en el himno que le dedica a la belleza a Baudelaire, el himno a la beauté, el poeta dice que la belleza mezcla el crimen con el beneficio. Y no es porque a veces sea buena y a veces sea mala con el ser humano, es porque le da igual, ¿no? Es un poco, los románticos empiezan con esta idea de la naturaleza, se dan cuenta, ¿no? De que la naturaleza es indiferente ante los dolores humanos, ¿no? Está la gran referencia al azur de los franceses, al cielo azul, es justo eso, ver el cielo y darte cuenta que si tú estás llorando por tu novia que te acaba de cortar, pero el cielo sigue perfectamente bien, ¿no? Un poco es la idea de Baudelaire, pero lo ve en la belleza tal cual, ¿no? Y este poema, el himno a la belleza, termina refiriendo precisamente la ambigüedad. Dice, de Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tout rentre, fait au jeu de velours, rythme, parfume, lueur, oh mon unique reine, l'univers moins d'eux et les instants moins lourds. De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, hada de ojos aterciopilados, ritmo, perfume, fulgor, oh única reina mía. ¿Qué importa si vuelves el universo menos horrible y los instantes menos pesarosos? Entonces da igual de dónde venga la belleza, porque al fin y al cabo nos hace un gran beneficio y es que aligera el tedio, ¿no? Permite que la existencia sea más llevadera. Algo que luego Nietzsche le roba también a Baudelaire, ¿no? Esta idea de que la justificación del universo es estética, ¿no? Ojo, Baudelaire no busca una belleza inmoralista, cual sería efectista, provocador, que claro que él es provocador muchas veces, ¿no? Pero lo que busca es una belleza amoral, es decir, una belleza que no intente detentar valores humanos, sino que esté más allá, ahora sí, más allá del bien y del mal, ¿no? Y además, si concibe la conciencia humana como repartida entre el bien y el mal, la belleza justo abarca todo el espectro, ¿no? Voy a concluir mencionando a otro poeta que es bastante importante para el diablo en general, ¿no? Es sí, como dijo Baudelaire, le sirvió al diablo, tal vez sin saberlo, y que es John Milton, ¿no? ¿Qué pasa con John Milton? Bueno, es muy importante para Baudelaire, que lo leyó bastante bien y sus ideas sobre el diablo, gran parte vienen de ahí, ¿no? La fama de Hamilton se debe a que lo leyeron mal, ¿no? Porque Milton, si ustedes leen Paradise Lost, nunca defiende al diablo, nunca es abogado del diablo, por decirlo así. O sea, respeta ese sentido del mito de que el diablo merecía ser castigado y terminar en el infierno y sufrir. ¿En qué se Vaya, esto es un efecto. Los románticos sabían que lo estaban leyendo de manera tramposa, ¿no? Pero ¿de dónde sale esa defensa del diablo en el romanticismo? De que el diablo es el personaje que mejor le quedó. Es un ángel caído con una conciencia shakespeariana muy conflictiva. El diablo siempre se está preguntando cosas, quién soy, por qué me pasa esto, ¿no? Resulta mucho más humano, e interesante que, pues Dios es imposible, es un ser perfecto y a veces muy autoritario y caprichoso, ¿no?
el hijo, ¿no? Porque es el padre, el hijo es un superhéroe, ¿no? O sea, básicamente es, ay, o sea, los ángeles dicen, no podemos con los diablos, manda a traer al hijo y que los venza en 2 segundos. Y Adán es un idiota, o sea, uno de los grandes idiotas de la literatura es el Adán de Milton, ¿no? Los dos grandes personajes, los que mejor le quedan, son los que de hecho el Vito eh, castiga con mayor severidad. Eva y el diablo, ¿no? Y que son justo luego los personajes que va rescatando, pues, más el diablo quizá, pero que rescata a la tradición de autor posterior, tanto en Inglaterra como en algunos otros poetas de otras tradiciones, ¿no? Y claro, uno de quienes lo rescata es Baudelaire, ¿no? Que no solo encuentra este diablo miltoniano interesante, sino que en uno de sus diarios dice que el diablo de Milton es la imagen más perfecta de la belleza masculina. Dado por la forma en la que lo dice, yo sospecho que Baudelaire habla de una belleza intelectual, por decirlo así. Lo que admira en el diablo es la belleza de su conciencia, ¿no? Pero en fin, y con esto concluyo. Esos son los dos atributos a los que el diablo debe la devoción de Baudelaire, la sabiduría y la belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Interesante. Yo te invitaría a que hicieras otra tesis sobre el diablo en Baudelaire. Honestamente creo que sería maravilloso. Y sí, en efecto, tienes además ya mucho material. Yo digo que ya estás más cercano de la perfección. Yo te Pa- sugeriría eso. de repente tienes la forma de una tentación, también. En efecto. Digo, ya estás ahí, ya te está trayendo ya. No pierdes nada. Bueno, primero tengo que cumplir con la otra. Se lo prometí, Ok. se lo prometí a Dios, al diablo, al Conacid y al Colmex, así que De acuerdo. Pues no es pongo mucho más atención. compromiso. Me imagino que hay muchos más trabajos también sobre el tema, pero ¿alguno Sí. que nos recomiendes? Mm, híjole, ahora no tengo el libro tal cual. Sí, hay un libro que no pude consultar por efectos de la pandemia y de las bibliotecas, que está en francés, que es el tema tal cual, es el diablo en Baudelaire, ¿no? Ahorita no recuerdo, si gustan después se los busco. Las notas de Claude Pichois son bastante interesantes como introducción. Él mismo manda luego otra bibliografía. Y claro, la idea del mal en Baudelaire, que está desde el título, está más que estudiada, ¿no? Ujú, Creo que Georges Bataille tiene un buen ensayo, ¿no? Y, ujú. en general, si leen francés, mi idea es que mi mejor recomendación es lean, consigan como puedan esa introducción o las notas de la Pléiade. Si no se puede, que vaya. Que a veces es difícil, incluso si uno lee francés, conseguir libros como esos. Buscar también en las introducciones de las flores del mal. Creo que hay algunos críticos que deben tener sin duda referencia a ellas. Eh, y la otra opción, si se puede conseguir, donde uno puede ver más o menos el tema, es estos libros que recopilan opiniones de la prensa francesa sobre Baudelaire en el siglo XIX. Eh, Perdón por mi memoria, Aurelio González dice que los peores somos los que nunca recordamos los nombres de los colegas, pues yo soy de los peores, ¿no? Y ahorita, no, creo que uno Te de esos comprendo. libros es de Claude Pichois, pero justo recopila estas opiniones donde te das cuenta que Mario Prats tiene razón. Lo que más llama la atención, primero Baudelaire, es que es satánico, ¿no? Entonces todos creen que realmente se dedica a eso. En fin, sí, creo que no respondí la pregunta, pero Sí, sí respondiste, muchas gracias. Y en general, pues sí, la verdad es que también nos diste un buen panorama en la exposición de algunos trabajos bibliográficos sobre el tema. Entonces yo creo que es con eso con lo que complementas mi pregunta. Nos preguntan también a alguien del público, Carla Lick, me parece que es ella. ¿La concepción de poeta maldito es meramente por la filosofía de Baudelaire? mm, no sé si decir filosofía es como lo más preciso, tampoco es que sea impreciso. ¿Qué es lo que pasa? Están los poetas románticos, que eran todavía como sacerdotes. Víctor Hugo es muy popular, y era como, digamos, el intermediario, en ese sentido eran sacerdotes, ¿no? Entre la poesía y la sociedad, y el mundo.
Y Baudelaire se da cuenta que a él ya no le está funcionando el negocio, entonces él no usa el término poeta maldito hasta donde se... Quizá hablaba de que estaba maldito en un momento, pero tal cual no. Quien lo usa es Paul Verlaine, que hace la antología de los poetas malditos y a partir de la cual viene el término. Pero lo que hace Baudelaire es, representa al poeta como un ser que, como un, sí, como un paria social de este poema en Benedicción, donde la madre del poeta lo desprecia la esposa y el resto de la gente le escupe y le pegan, ¿no? Eh, y claro, en el resto de otros poemas también está esta idea del poeta como un paria social, alguien que es maltratado por los demás, despreciado, etcétera, ¿no? Si quisiéramos leer lo que nos acabas de exponer, ¿lo tienes publicado en algún lugar? ¿Va a estar en tu tesis? No y no. En la tesis viene muy brevemente, porque como es una tesis de comparación, solo digo lo relativo a Tablada, que es quien lo retoma. Bueno, lo retoman otros poetas, pero mi tesis va sobre Tablada. Y publicarlo, pues no sé dónde lo podría publicar, así que no les puedo prometer eso, al menos no por el momento. Muy bien. En Baudelaire se encuentra algo sobre precisamente esta percepción del moderno Prometeo que está en Shelley y en otros poetas, escritores de la época. Mm, o sea, yo creo que está en el diablo un poco, y en esta idea del poeta maldito, pero ya de manera muy distinta. Porque sí, los posrománticos siguen siendo románticos, pero sí cambian muchas cosas. Es decir, sí está de algún modo la figura prometeica, pero ya está bastante modificada. Y donde más se conserva, creo, es en su idea del diablo. Por eso lo mencioné ahí. Ahora bien, no dudo que alguien más pueda hallarlo también en otras partes, ¿no? Bueno, y entre tablada, ya que mencionaste, ¿hay algún tipo de, de referencia al diablo en tablada, digamos, en asociación pues con Baudelaire? Sí, que es de hecho lo que no mencioné, que es la femme fatale, que es la mujer demonio, pues. O que en Baudelaire hay algo muy interesante, sobre este problema que se llama Beatrice, ¿no? Si no me equivoco, sí lo deja en italiano. Y que es la Beatriz, digamos, de Dante, pero ya no está acompañada por ángeles, sino por demonios. Y dice que ella le hace caricias lujuriosas a los demonios. Y eso, juntar mujer, lujuria y diablo, lo hace tablada. Muy bien. Omar, pues ya nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. No, Si pues muchas desean ver esta gracias. conferencia, le decimos al público otra vez, lo vamos a subir a YouTube. Muchas gracias por habernos regalado también este espacio, un poco de tu tiempo. Digamos, ya sabemos que estás ahorita con tu tesis, pero Nada, la verdad es que nos quedamos muy contentos con esta participación tuya. Ojalá nos puedas acompañar más adelante. pues ojalá que me invite. Pero sí, muchas gracias por esta invitación, lo he disfrutado mucho. Y además, pues, con gente que quiero tanto. Ay, sí, nosotros también te queremos, te extrañamos en el colegio. Tienes que Sí, venir más que seguido. quizá voy a quitarte otros segundos por decir. Quizá debería agradecer. Hace poco fue un performance con sana distancia. Y el chico que lo escribió dijo, muchas gracias por perder su tiempo con mi obra. Entonces, muchas gracias por perder su tiempo con mi conferencia. Muchísimas gracias a ti por compartirnos este precioso, pues, reflexión en torno al diablo en Baudelaire y la ironía, además, también nos has puesto a pensar muchísimo. Muchas gracias a todos. Con esto cerramos. Omar, ¿te quedas por aquí un ratito? Sí, claro. Eh, Hasta luego, buenas tardes y Buenas los tardes a esperamos el todos. jueves.